Jesús ahorita en este momento, Él no está ahorita, Él está a la diestra del Padre. Pero si puedes, por favor, métete con el Espíritu Santo a 2000 años atrás. Cierra tus ojitos y mira 2000 años atrás ahora por la unción del Espíritu. Y mira a Jesús ahí colgado en la cruz. Ahí te estaba rescatando de la maldición. No mañana, no hoy. Hoy vamos a hacer efectivo el rescate. Dile que está al lado, hoy vamos a hacer efectivo el rescate. ¡Decláralo! Vamos a hacer una llamada. Ring, ring, sucursal de las maldiciones. Vengo a hacer efectivo mi rescate. Nadie había pasado por aquí a cobrar mi rescate. No, mi mamá no pasó. Mi abuela no pasó. Mi bisabuela no pasó. Bueno, vengo a buscar el mío y el de mis generaciones y mi descendencia. Póngamelo todo, que hoy me lo llevo todo. Aún los que no han nacido, hasta 1000 generaciones, hasta que Cristo venga, me llevo todo. Dáselo fuerte a Jesús, que yo vine a glorificar a Jesús. Dile al que está al lado, ¿ya para qué vives bajo maldición? Pasa a cobrar tu bono. Si te llamara el gobierno para que cobraras el bono de tus padres de los años 70, si fuera. Aleluya. ¿Cuándo nos rescató de toda maldición? Así que mira, maldición, en mi vida no vas a estar más. No te doy lugar, no te doy derecho, no te doy lugar, no te doy derecho. Yo soy hija de Dios y como hija de Dios que te puedo dar legalidad, no te doy legalidad para entrar a mi casa, a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad. Y soy panameña, te saco mi pasaporte, no entra. ¡Santo! Ya me quiero ir. Dice, día cargó sobre sí, día conmigo, cargó sobre sí la maldición porque eras hacía fechoría. ¿Qué hacíamos? Fechoría. ¿Cómo se dice eso, el abogado? ¿Cómo se dice a la gente que hace fechoría en el término legal? Alguien que me diga, no sé, no me sale. Malhechor. ¿Cómo? Tramposo. Ok. Yo quería sacarla así, fecho, algo así, fecho. Amén. Diga conmigo, por eso usted no le puede esconder las fechorías, porque cuando usted la esconde, usted no tiene derecho a la redención. Escuche esto, cuando usted esconde, ay no, yo soy santo, yo le echo la culpa a Marta, a María, a Pedro, a Juan, a Pablo, a Simón, a Magdalena. Usted no tiene derecho. Como usted no hizo nada de eso, usted no tiene derecho al bono. Entonces dice que pagó nuestras fechorías. ¿Qué pagó Jesús? Nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Diga conmigo, todas las maldiciones, pleito, conflicto, contienda, miseria, pobreza, yo estoy harta de esto. Dios no te manda a discutir con la gente para convencerlo que tú tienes razón. Dios te manda que te acuerdes que en la cruz se pagó el precio. Ve a clavarlo a la cruz. Ve a clavarlo a la cruz. Ve a clavarlo a la cruz. No vayas a tratar de defender, no vayas a tratar de hablar, no vayas a tratar de tener la razón, ni de ganarla, ni de discutirla, porque no vas a ganar ninguna fechoría, porque en la cruz Cristo pagó el precio de toda maldición. Clávala ahí. Primero acuérdate que nosotros, esta iglesia está bajo la palabra. Y la palabra dice que yo no tengo lucha contra carne ni carne. Así que cuando tú peleas conmigo, no eres tú, es Jezabel en ti.
Ay, ahí no quisieron decir amén. Cuando tú peleas conmigo es el diablo en ti. Cuando tú no recoges conmigo es el diablo en ti desparramando lo de Jesús. ¿Estás aquí? Porque la Biblia dice no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, potestades. ¿A cuántos cristianos no les gusta eso? No nos gusta. Pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre, ni carne, ni potestades, perdón, sino con principados, potestades, gobernantes, huestes de maldad espiritual en las regiones. Así que cuando tú peleas conmigo, no eres tú. ¿Ok? ¿Está aquí? Entonces esto es importante. Amén. Por eso cuando su esposo pelea con usted, usted le habla al espíritu que está operando detrás y te reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque tú no eres mi amor, es el demonio eso que está hablándote al oído detrás. Para que hagas locuras, para que hagas cosas que me enfadan a mí. Pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Sí o no que dice la Biblia eso? Amén. Hay gente que no le gusta venir a la iglesia porque la pastora enseña eso. Y eso yo no lo creo. Entonces no creen en la Biblia. Pero esa es la fe cristiana. La fe cristiana dice que la lucha, diga conmigo, lucha. Jala para allá, yo jalo para acá. Lucha. Ella jala para allá, yo jalo para acá. Lucha. ¿Y para dónde tiene que jalar ella? Sí, ¿por qué? Porque es el orden de autoridad establecido por Dios. ¿Para dónde tiene que jalar la esposa? A ver si hablan los esposos y los despiertos. ¿Para dónde tienen que jalar las esposas en la casa? Ajá, si jalan contrario son Jezabel. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden de autoridad para trabajar en equipo. El hombre es el líder. Entonces la mujer tiene que ir detrás del hombre empujándolo. Vamos, corre, sigue, no te quedes, te levanto, sigue, avanza, yo creo en ti, te levanto las manos, oré toda la noche por ti, sigue, que Dios te habla a ti, Dios te dirige a ti, sigue. ¿Estás aquí? Lo mismo pasa en una iglesia y lo mismo pasa en una empresa. En una empresa hay un gerente. Entonces el gerente es el que Dios le instruye para que dirija. Entonces todos los demás tienen que dirigir. Entonces cuando escuche esto es literal. Cuando los demás jalan al contrario es porque hay una lucha y no con la gente sino con los diablos que están operando. ¿Sí o no que dice la Biblia eso? Bueno, entonces ¿por qué le digo esto? Porque ese principio nunca puede ser movido porque es un principio espiritual. ¿A qué? ¿Está aquí? Entonces cuando estas luchas comienzan a ocurrir, yo tengo que preguntarle a Dios contra quién estoy peleando. ¿Quién está atacando? ¿Quién me está haciendo la resistencia? ¿Quién me está haciendo la fuerza? No es mi esposo, no son mis hijos, no son mis hijos espirituales, no son ellos. ¿Qué espíritu es el que está haciéndome la guerra para yo hacerle la guerra? Porque hay un mundo espiritual, le guste o no le guste, y si usted no cree, yo oro para que esta noche se le metan allá y usted tenga que hacer guerra espiritual, porque así creí yo. Yo creí así. Hasta que me di cuenta que me estaban haciendo la guerra y tuve que echarlo fuera. Y ahí creí, mi hermano, me paré, pegué un brinco de la cama, hice así, me acordé que el nombre de Jesús tenía poder. Y dije, en el nombre de Jesús, se va de mi casa. Y dije, Dios mío, pero si esto es real. Entonces muchos cristianos están en una condición porque ellos en realidad el único problema es que no creen. Y como ellos no creen que es un mundo espiritual, ellos no hacen nada. Pero cuando usted cree y sabe que ellos hacen, usted quiere hacer. Pero el que no hace nada es porque no cree. Pero el que cree verá la gloria de Dios. Entonces,
Dice que ahí, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Escuche esto es importante entenderlo. ¿Por qué Dios colgó en un madero a Jesucristo? ¿Por qué Dios, diga conmigo, por qué Dios permitió que Jesús fuera colgado en un madero? Amén, ahí está el 14, vamos al versículo 14. Amén, porque Dios te va a dar la victoria. Dice el versículo 14, está ahí mismo. Ajá. Mediante Cristo Jesús, diga conmigo, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Diga conmigo, por medio de Jesucristo, Dios pudo bendecirnos, porque la ley no lo permitía. Escuche esto, por medio de Jesucristo, Dios pudo bendecirnos, porque la ley no permitía que Dios nos bendijera. ¿Está aquí? Entonces, ¿cuál fue la bendición más grande? El Espíritu Santo. O sea, Dios nos bendijo por medio de Jesús colgándolo en la cruz. Yo necesito que usted vea esta figura, ¿ok? Porque por medio de Jesucristo colgándolo en la cruz, ahí Dios nos bendijo. Con Cristo colgándolo en la cruz en un madero, nos bendijo. ¿Y con qué bendición? Con la misma bendición que le prometió a Abraham, de que nosotros recibiéramos por medio de la fe al Espíritu Santo, al Maestro de los maestros. O sea, usted tiene que entender que la primera bendición es recibir al Espíritu Santo, porque Él nos guía, porque Él nos revela, porque Él nos muestra contra lo que peleamos, contra lo que luchamos. Él nos muestra qué se está moviendo detrás de todo. Él nos muestra qué es lo que se está gestando. Él nos muestra por dónde dar el golpe efectivo. Él nos muestra por qué camino ir. Él nos muestra por qué lugar movernos. Amén. Entonces, mediante en Cristo Jesús, Dios nos bendijo. ¿A dónde? Colgando a Cristo en la cruz. ¿Por qué el Señor nos bendijo colgando a Cristo en la cruz? Diga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos bendijo ahí? Bueno, porque en el Antiguo Testamento, quiero ir a Deuteronomio 23, 14. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vino de Adán, que había pecado contra Dios. Así que el pueblo de Israel estaba destinado a estar sin la presencia de Dios, sin la palabra, sin el Espíritu, sin la presencia de Dios. Entonces, como estaban sin la presencia de Dios, Dios no los podía rescatar, Dios no los podía salvar, pero Dios los amaba tanto que los quería rescatar, los quería salvar. Entonces, para poder que Dios estuviera presente en medio del pueblo, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Para que Dios estuviera en medio del pueblo, Dios les puso una condición: que todo lo que era maldito fuera sacado fuera del campamento. No podía morir dentro del campamento de Israel, tenía que ser sacado fuera. Entonces el campamento debe ser santo, le dice el Señor, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a mis enemigos. ¿Cómo me gusta eso? Me gustaba más el otro baterista. Santo. Amén. Dice, vamos a leerlo todo, por favor. Es que me los tienes que despertar, porque la maldición produce sueño y pereza. Por eso la gente que no le gusta trabajar siempre andan con problemas financieros. Despiértalo. Despierta, que la maldición se estremezca. ¿Está aquí? Vamos a leerlo todo. El campamento debe ser santo. ¿Cómo debe ser el campamento? Porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerme y para derrotar a mis enemigos. Diga conmigo, Dios se mueve en medio del campamento
Tu casa puede ser un campamento, depende de ti. La iglesia es un campamento del Señor y todo lugar donde el Señor es invitado y santificado se convierte en un campamento donde Dios se mueve para protegerte y para ¿qué? Para derrotar a tus enemigos. Amén. Dios se mueve en este lugar y va a derrotar a todos mis enemigos. Dile al que está al lado, no seas mi enemiga. Porque yo sé que tú no eres mi enemigo. Pero no te prestes al enemigo. No prestes tu cuerpo al enemigo. No prestes tu boca al enemigo. No prestes tu mente al enemigo. No prestes tu mano al enemigo. Mira, yo no quiero que Dios pelee contigo. Oye, despierta. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Esto lo tienes que entender. Escúchame, porque después de esta hora tus enemigos van a ser derrotados. Ya fueron derrotados hace 2000 años, pero tú vas a tomar hoy el lugar de la derrota de tus enemigos. Y que los que le prestan el cuerpo a tus enemigos, que se arrepientan hoy. ¿Está aquí? Porque, pastora, pero yo veo que fulanita, María, Marta, Pedro, Juan son mis enemigos. Bueno, órale a Dios para que se arrepientan. Porque hoy Dios va contra tus enemigos. Amén. ¿Sí o no? Dios va contra tus enemigos. Amén. ¿Estás aquí? ¿Tú te imaginas que mi esposo ore así? Por eso el cristianismo es bomba. Y por eso tú tienes que despertar. Porque tú tienes que entender lo que es el cristianismo. Es defensa a los hijos de Dios. ¿Estás aquí? Pero el diablo, para poder entrar a este campamento, necesita un hijo. Y está en la Biblia. Dice que había un hombre que tomó del anatema y Dios mandó un ángel que hiciera un círculo y todo su campamento se hundió. Y era parte del equipo de Israel. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entiendes? Porque escucha, tú tienes que saber esto, que el único que le puede dar derecho legal a un campamento es un hijo de la misma casa. Si no, el diablo no puede entrar. Un miembro de tu familia es el único que le puede dar derecho legal a tu casa. Con su actitud, con su posición, con sus decisiones, con sus pensamientos. Si tu familia es destruida, es porque un miembro de la familia invitó a Satanás adentro. Y lo mismo pasa en la iglesia. Aquí Satanás no tiene derecho, no puede entrar al menos que un hijo de la casa lo invite. Y ese se constituye enemigo del campamento. Y Dios lo va a derrotar. Si no se arrepiente, si no suelta al enemigo. Y húndete tú, pero yo no me hundo contigo, porque hoy Dios te va a derrotar. Pero yo contigo no me hundo. La Biblia dice que Judas fue un miembro del campamento de Jesús, ¿sí o no? Judas fue un miembro del campamento de Jesús y él se hundió con el enemigo. La gente no quiere escuchar esto. Porque la gente piensa que estoy predicando otro evangelio. Pero dice la Biblia que Judas
vendió a Jesucristo y con la plata con la que le vendió compró un campamento, una tierra. Y después, ¿qué pasó? Se fue a colgar ahí mismo. O sea, se murió porque traicionó al campamento que Jesucristo había establecido con un propósito y con una obra de Dios. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Seguro? No estoy predicándole otro evangelio, le estoy predicando el evangelio de Cristo. Usted tiene que, la única manera de que el diablo penetre a una casa, a una familia, a un negocio, a la iglesia, es porque alguien le dijo: vamos, Satanás, vamos con mi inmadurez, vamos con mi niñería, vamos con mis actitudes, vamos con mi rebelión, vamos con mi mente, vamos con mi autolástima, vamos con mi identidad, vamos con mi miseria, vamos con mi capricho, vamos con mi rebelión. ¿Estás aquí? Sí. Entonces tú tienes que cerrar esa puerta. Porque todos estamos llamados a ser bendecidos. Diga conmigo, bendecidos. Todos. Por eso Jesús oró y dijo: Padre, no le tomes en cuenta el pecado de los que me están entregando, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben, perdónale, no se los tomen en cuenta. Y dice que ellos se arrepintieron y el que había metido la lanza a Jesús en el costado se convirtió en un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Pero no todos se convirtieron, solo este. O sea que esa oración de Jesús liberó al que lo estaba haciendo por desconocimiento de la palabra. ¿Está aquí? Pero a los otros no. Los que estaban haciendo esto a conciencia, mi hermano, ninguno se fue librado. Solo uno que creyó y se convirtió en un apóstol de Jesús. Amén. ¿Está aquí? Entonces, ¿pero por qué? Porque todas las maldiciones, Jesús fue colgado, fue tremendo precio pagado para que todos nosotros fuéramos bendecidos. Entonces la Biblia dice: y el campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él. ¿Para qué? Mi Dios se mueve dentro de mi campamento para protegerme y derrotar a mis enemigos. Diga conmigo: el Señor va a derrotar a mis enemigos. Entonces dice: ten cuidado de que Él no vea nada vergonzoso en medio de ti. Aquí está la clave de la presencia de Dios. ¿O qué hace Dios? Y si Dios se aleja, se quedan allá adentro todos nuestros enemigos. ¿Está aquí? Que se alejen los enemigos. Que se alejen los amigos de mis enemigos. Pero que no se aleje Dios. Vengo a decirte y a profetizarte que se van a alejar gente, pero no se va a alejar Dios. Se va a alejar amigos de los enemigos. Aquellos que le prestan el cuerpo y no quieren arrepentirse y soltárselo. Pero Dios no se va a alejar de tu campamento. Por eso Dios te trae para enseñarte la palabra. Dile al que está al lado: despierta. Porque el enemigo quiere usarte y no le importa si te destruye. Pero Dios quiere no usarte, sino protegerte, defenderte. Amén. Dos cosas hace el diablo. El diablo usa a las personas contra la obra de Dios y luego los destruye, mi hermano. Los destruye. Pero Dios no usa a nadie. Dios se mueve, te protege y te bendice. ¿Está aquí? Denle un aplauso. Entonces, escuche esto. Por esta causa, Dios había dado una instrucción. Todo lo que era maldito en el campamento había que sacarlo fuera del campamento. Si usted lee la Biblia, no se podía ir ni al servicio adentro.
había que ir fuera. Y todo había que llevarlo, si había alguien, un leproso, si había alguien enfermo, había que llevarlo fuera del campamento porque estaba maldito. Había que, decía la ley, que había que apedrearlo, había que sacarlo y había que darle muerte porque estaba maldito. ¿Está aquí? Deuteronomio 23, 14, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, vamos Deuteronomio 23, 5. Entonces, Dios había establecido que todo iba afuera para que muriera. Y esta es la razón por la cual Cristo fue colgado en un madero. Porque era un método instituido por Dios para que toda maldición estuviera fuera del campamento. Por eso Jesús murió fuera de Jerusalén. En el lugar donde morían la gente que moría en la cruz, porque era una señal de maldición. La Biblia dice que Jesucristo tomó el lugar que nos merecíamos nosotros y fue puesto como maldición para redimirnos de la maldición. Ahora quiero que veas esto, es como un bypass. Él estaba sin maldición, fue colocado en un lugar de maldición, porque de esta manera Dios derrotó la maldición. Al morir en ese lugar de maldición, Él derrotó la maldición, Él tomó todas las maldiciones de la humanidad. Es como un método inverso. Y todas las maldiciones nuestras fueron clavadas en la cruz del Calvario. Diga conmigo, todas las maldiciones fueron clavadas en la cruz del Calvario. Amén. Entonces la Escritura dice que mas no quiso Jehová. Tú debes estar seguro que es la voluntad de Dios que tú no camines en maldición. Es la voluntad de Dios que tú camines en bendición. Pero tú tienes que entender cómo opera la maldición para que no te atrape a ti, ni a tu casa, ni a tu familia. Amén. Entonces la Biblia dice, pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. Escucha esto. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Jesús no sea condenado, sino sea salvo. O sea que como Dios nos amó, escucha esto, aquí habla de Jesús. Como Dios nos ama, Él no quiso escuchar la maldición que nos correspondía a los gentiles, sino que puso a Jesús en la cruz. Amén. Y diga conmigo, pero dígalo por favor como que tiene fe. Y convirtió, esa palabra me gustó, y convirtió, dígalo de nuevo, y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. Yo te profetizo que hoy Dios va a convertir la maldición en bendición sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, tu descendencia, porque Él te ama. ¡Santo! Yo estaba orando ahí en la intimidad y yo escuché al Señor. Yo fui donde el Señor y le dije, Señor, vengo acá a decirte que yo creo que cometí un error y hice algo que esta decisión me lo ha convertido en una maldición y ahora cargo una carga. Y el Señor me dijo, ¿y cuál es el problema, hija? Si ya yo te di la cruz, clava esa decisión mala que tomaste en la cruz. Y no tienes por qué cargarla. Métela a la cruz que ahí se va a convertir en bendición. ¡Ay, Dios! Así que yo, wow, Señor, ¿en serio? ¿Sí? Abrí el teléfono, abrí la Biblia, lo comencé a leer. Padre, yo clavo en la cruz ahí clavo esta decisión, esta situación, este asunto, lo clavo en la cruz y hoy se convierte en bendición. Escucha esto, escucha. Tú tienes que ir a la cruz. Yo quería traer la cruz. Y quería traer unos clavitos. Y quería traer un martillo. Para que la iglesia clavara en la